México tiene memoria. Esta semana se cumplieron 2 años de que Andrés Manuel López Obrador arrasó en las elecciones presidenciales. Y en términos reales, 2 años de que ejerce el poder. Porque se acordarán que en uno de los episodios más penosos de la política mexicana, y mire que hay muchos, Peña Nieto desapareció desde la noche de la elección, se desentendió del país y quien mandaba era López Obrador. A 2 años de distancia, ¿cómo le ha ido a México? A ver, empecemos con algo inesperado. ¿Por qué no hablamos de lo bueno? Sí, porque claro que hay cosas buenas. Por ejemplo, para un presidente que ha querido acabar con todo lo que venga del pasado, sobre todo si es neoliberal, pues no echó atrás el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que le dejaron 95% resuelto. Otra, subió el salario mínimo sin que aumentara la inflación. Es un presidente que genera la discusión pública, que tiene a la gente hablando de política más que nunca, y una sociedad más informada siempre es mejor. La austeridad, buenísimo. Eso de que le andemos pagando los lujos a los políticos, pues no. Se daban la gran vida, usaban los helicópteros hasta para ir a jugar golf. O sea, sí hay logros, sí hay. El problema es que los logros son puntuales, pero los fracasos son estructurales. Pensemos solo en los últimos días. Mientras se acercaba la conmemoración de su triunfo electoral, coincidentemente, que terca es la realidad, se exhibieron derrumbados los 4 pilares de su campaña. Dijo que acabaría con la inseguridad y fue el atentado contra García Harfuch. Dijo que habría crecimiento económico y se reportó oficialmente que el PIB cayó 17%. Dijo en campaña que acabaría con la corrupción y explotó el escándalo de Irmeréndira. Dijo que sería el presidente con más sentido social y la pandemia alcanza récord. Todos los pilares derrumbados en cosa de días. A ver, empecemos por este último. El gobierno que se supone que iba a ser el gran protector de la gente, de los más necesitados, es hoy considerado de los países del mundo que peor ha manejado la pandemia. López Obrador minimizó la emergencia y dijo que saldríamos pronto. El 19 de abril vamos a poder salir de la gravedad. Más o menos. 19 de abril. Dejamos junio con cifras récord en defunciones. Y aún así, el presidente declaró que ya había pasado lo peor. Ya vamos de salida. Dio la pandemia por terminada, pero todos sabemos que la emergencia sanitaria continúa. Que México incluso ya rebasó a España en el número de muertes. ¿Se acuerda usted de esta promesa de campaña? Un sistema de salud de primera, como en Canadá o como en los países nórdicos. El sistema de salud no solo no mejoró, sino que empeoró. Por ejemplo, el desabasto de medicamentos, que sigue, por cierto. En días recientes, los papás de niños con cáncer se manifestaron pidiendo otra vez medicinas para salvar las vidas de sus hijos. Y el presidente, acuérdense que llegó a acusar que las protestas de los papás de niños con cáncer estaban pagadas por la oposición. Vamos, llegó al extremo de regañar a médicos y enfermeras por no comprar con su propio dinero, con dinero de su bolsillo, los tratamientos. Así el presidente más humanista y con más sentido social. Voy a otro pilar de su campaña, el combate a la inseguridad. ¿Se acuerdan que en campaña dijo que desde el primer día se sentiría la baja en la delincuencia? Pues no pasó. Luego pidió 100 días, tampoco pasó. Pidió otros 6 meses. Yo fecha más o menos? creo que en 6 meses. 6 meses a partir de esta fecha. Sí, en este año. Pues tampoco bajó la delincuencia. Así que a inicios del 2020 volvió a pedir más tiempo. El día 1 de diciembre, este año, sí, van a haber resultados. En la última semana, ese pilar de su campaña quedó exhibido en su fracaso. Lo que hubo fueron balazos, no abrazos.
El Cártel Jalisco Nueva Generación se atrevió a lo que nadie, un atentado en la capital del país, con 30 sicarios disparando armas de grueso calibre contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la localidad, Omar García Harfuch. En las lomas de Chapultepec, una de las zonas más exclusivas de la capital del país. Viernes por la mañana, frente a las cámaras de vigilancia, en la ciudad con más policías del país, cerquita de la sede del Ejército, en la capital donde están las sedes de la Guardia Nacional, de la Marina, todo un símbolo de qué tan empoderados se sienten los criminales. Y todo a unos días de que el presidente aceptara que por órdenes de él liberaron al hijo del Chapo Guzmán. Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente. En su campaña de 2012, López Obrador criticaba las 60,000 muertes violentas ocurridas durante todo el sexenio de Felipe Calderón, la guerra de Calderón, los 60,000 muertos de Calderón. Sí son personas que han perdido la vida y son 60,000 aproximadamente. Es una situación trágica, grave. Hay una responsabilidad, sí, porque él es el titular del Ejecutivo. Bueno, pues en el primer año y medio de López Obrador han sido asesinadas más de 53,000 personas. Casi alcanza la cifra del sexenio de Calderón, pero solo en año y medio. Estos últimos días que le digo fueron de pilares derrumbados. El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, presumió que las ejecuciones bajaron en mayo 0.44%. 0.44%. ¿Qué más presumió Durazo? Véalo. Robo de vehículos, una baja del 22.5%, robo a transeúntes, 27%, robo en transporte público colectivo, 43%. Sí, en mayo se robaron menos coches, le robaron menos a la gente que está caminando en la calle, o a la gente que está en el transporte público. Pues claro, si en mayo todo el mundo estaba en su casa, hay una pandemia. Vaya logro, ¿no? Y estas reducciones triunfales, vinculadas al aislamiento, también fueron presumidas por el presidente en su mensaje de ayer, de los 2 años de la victoria. Tercer pilar de la campaña. ¿Cómo estuvo? Dice y dice López Obrador que era una mediocridad el crecimiento económico del modelo neoliberal. La media de crecimiento en estos últimos 30 años es 2% anual. Y entonces lanzó su promesa. El poder crecer a una tasa promedio del 4% nacional. Un año después de tomar posesión, había logrado lo impensable: frenar el crecimiento económico. La expectativa era que 2019 tuviera un crecimiento económico de 2%, pero fueron tan malas sus decisiones que la cifra fue 0. Bueno, 0.01%. ¿Y qué hizo el presidente frente a esta cifra? Presumirla. Presumir que por una centésima no llegamos a la recesión. No hay técnicamente recesión, de acuerdo a mis datos, vamos muy bien. Y ojo, esto era antes de la pandemia. Con la pandemia solo se puso peor. Hace unos días el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, reportó que en abril la caída en la economía fue de 17%. Y para todo el año, para todo este año, el Fondo Monetario Internacional de plano calcula que la economía mexicana bajará 10.5%, convirtiendo a México en el país más golpeado de América Latina. ¿Por qué? Pues porque el gobierno de López Obrador está cruzado de brazos, viendo nomás la catástrofe económica que deja la pandemia. Somos de los poquísimos países en el mundo que no tienen un ambicioso plan de gasto del gobierno
para ayudar a la gente, a los trabajadores, a las pequeñas empresas, a salir del hoyo de la cuarentena. Mientras otros países del mundo mandan dinero directo a la gente, pagan a las empresas con tal de que no despidan a sus empleados, aquí unos cuantos créditos y ya. Llevamos 12 millones de personas afectadas directamente en sus ingresos. 34 millones de mexicanos que tienen necesidad de empleo. Pero si el presidente adelantó el fin de la pandemia, pues ¿por qué no adelantar también el fin de la crisis económica? Ya julio no vamos a perder empleos. Lo social, la inseguridad, la economía. Y vamos al cuarto, al último pilar de su campaña que hace unos días también quedó exhibido. Porque se va a acabar la corrupción y vamos también a transparentar los bienes de todos los funcionarios públicos. ¿Por dónde empiezo? ¿El escándalo de las propiedades de la secretaria Irmeréndira Sandoval? ¿Los contratos del director del IMSS, Zoe Robledo y familia? ¿Las casas de Bartlett? ¿Los contratos del hijo de Bartlett? Pañuelito blanco, no hay corrupción. Arriba, me atrevo a decirlo, a sostenerlo. Y quiero que me tapen la boca. A ver. 2 años de que ganó las elecciones. ¿Y cómo es la realidad de terca, no? En cuestión de unos días, justo antes del festejo, los 4 pilares de su campaña se muestran fracturados. Sus 4 grandes promesas fracasadas. Y eso opaca cualquier logro. Claro que sirve aumentar el salario mínimo, claro que sirve aprobar el TEMEC, pero esos avances se neutralizan si el presidente ahuyenta la inversión, genera desconfianza, paraliza la economía. La austeridad es para aplaudirse, pero pierde fuerza cuando vemos que el dinero que se ahorra no llega a quien más lo necesita y no hay un plan para salvar a los desempleados del brutal golpe del COVID. A 2 años del triunfo electoral, el candidato sigue ahí, pero el presidente. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete, dale like y comparte. México no olvida.